Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos con nuestro retiro mensual, Señor, este momento tan importante, ¿verdad?, en nuestro mes, ese retiro, esas horas que dedicamos a como a ajustar un poco, a descansar en el Señor, a encontrar una paz que a veces hemos perdido. Y en la anterior meditación leímos esta frase de San José María en Amigos de Dios: seguir a Cristo. Este es el secreto. Acompañarle tan de cerca que vivamos con Él como aquellos primeros 12. Tan de cerca que con Él nos identifiquemos. Pues realmente no hay otro secreto para todas las cosas que nos pasan, más que seguir a Cristo de cerca, seguirte a ti, Señor, de cerca. Ya, cuando esto se logra, todo lo demás está hecho. Tenemos esa lectura de Samuel, del libro de Samuel, que hemos leído recientemente. Y allí vamos a leerla porque hay como un pequeño detalle que a mí me parece que es muy significativo. Pero vamos a leerla incluyendo 1 o 2 versículos que no se leen en la misa. Empieza así, en realidad. El joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. En aquellos días era rara la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. Este es el contexto. Una época de sequía espiritual para el pueblo judío. Una época en que la fe y la esperanza era probada. Una época de mucha contradicción. A veces nosotros en la vida podemos también atravesar momentos así, ¿no? En que parece que tú, Señor, no estás, parece que todo pues nos da igual y que parece que todo es mentira, parece que la fuerza de Dios se ha hecho más pequeña, o por lo menos no la notamos, o parece que nosotros hacemos algo mal, porque todo el mundo dice que nota la fuerza de Dios, pero nosotros no. Y entonces, ¿pero qué es lo que está pasando, no? O sea, en aquellos días era rara la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. Esto nos ocurre muchas veces. Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. Y Elí representa pues esta persona, nostálgica. Samuel, que es la juventud, estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. No pensaba todas estas cosas. Samuel estaba allí, feliz. En ocasiones nosotros somos el anciano Elí, ¿no? Entristecidos porque guarda silencio en nuestra vida, en nuestro tiempo, ya no hay visiones, ya no hay grandes fuegos en la oración, grandes señales, parece que nuestra llamada ha perdido un poco de fuerza, no vemos tantos milagros, pues lo que sea. Nos pasa lo de aquel varón del Antiguo Testamento, ¿no? Gedeón, se dice en el libro de los Jueces, cuando él se le aparece y le promete que va a ser no sé qué, no sé cuánto, le dice: perdón, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Están machacados, ¿no? ¿Dónde están todos los prodigios que nos han narrado nuestros padres? ¿No? Nos podemos sentir a veces un poco así. Pero claro, no es verdad. Dios sigue actuando. Y cuando menos se espera. A veces es al final de nuestra vida, o a veces no, en otros momentos, ¿no? En Elí fue el final de su vida. Y Dios sigue llamando, como hizo con Samuel, que Samuel somos también cada uno de nosotros. Entonces, el Señor llamó a Samuel. Este respondió: aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí, porque se pensaba que era Elí, y dijo: aquí estoy porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. En la mente de Elí no entra ni que Dios le haya llamado. Porque hacía mucho tiempo que no había visiones y que no
había ningún profeta. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Respondió: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Y entonces dice que la Biblia es tan aguda en cómo narra las cosas, ¿no? Entonces aquí en mitad dice: Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. Por esto se confunde. No tenía la experiencia de ti, Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez, se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: «Samuel, Samuel». Respondió Samuel: «Habla, que tu siervo escucha», que es lo que nosotros hemos dicho al Señor. Y entonces, el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, pega como un giro maravilloso, ¿no? Porque está narrando una cosa casi en tiempo real, y cuando llega aquí, da el relato como un salto gigante y se planta 20, 30 años después. Pero, dice, porque ya ha contado lo esencial, Y entonces dice: Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Porque cuando Samuel conecta con Dios, la cosa cambia. Ya es otra persona nueva. Empieza una vida, que es una aventura además, completamente nueva, en compañía de Dios, a quien no vence nadie. Por eso pensaba, ¿no? Y aquí se dice: no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Tiene una eficacia maravillosa. Este hombre, Samuel, ungirá reyes de Israel, derrocará reyes de Israel, hará todo tipo de cosas. El poder de Dios estaba con él. ¿Pero por qué? Todo empezó así, enchufándose a Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios intentando entrar en su alma, él sin saber, hasta que de repente enfoca y dice, ¿no? Como un enchufe, macho y hembra, ¿no? ¡Clank! Conexión, pasa la electricidad, se enciende la luz. Pues nosotros, Señor, ahora te decimos esto mismo, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Haz que salte la chispa, Señor, en mi vida. Porque si nosotros nos enchufamos a Dios, se descubre un mundo nuevo. Se descubre o se redescubre o se vuelve a tener, que es redescubrir, claro, ese mundo fascinante. Y casi todos los problemas que hay en nuestra vida, hay dos tipos de problemas, ¿no? Unos que son cuestión de fortaleza, de resistir, porque no se solucionan, pero muchos de los otros problemas, los que se solucionan, casi todos tienen su origen en que hemos perdido altura sobrenatural. Cuando vas en un avión y tienes turbulencias, en un avión que se puede, vamos, en un avión pequeño, me refiero a un avión militar, ¿no? Pues lo que hay que hacer es ganar altura, tirar para arriba. Y entonces ya, pues bueno, se pasan las turbulencias, ¡pum!, ya vas fenomenal, ¿no? Pues casi todos los problemas en la vida es cuestión de religarnos a Dios, reconectarnos con Dios, que nos estamos aburguesando y entibiando en nuestra vida interior, que estoy empezando a chapucear con el Señor. Y claro, Samuel no conocía aún al Señor. Nosotros lo hemos conocido, pero a lo mejor lo dejamos de tener presente. Marcos cuenta en su Evangelio una escena bastante curiosa. Dice así: los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Si estamos con Jesús, no ayunaremos de nada, no nos faltará nada. Nada, absolutamente nada. Siempre tendremos fruto que echarnos a la boca. Siempre tendremos frutos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida apostólica.
Pero si estamos con el esposo, que es Cristo, claro. Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegará días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Señor, cuando no estás en mi alma actualmente presente, por ese trato interior, por ese alma contemplativa, por ese diálogo, pues entonces ayuno de lo que necesito en esta vida. Lo pierdo. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Y nosotros hemos sido hechos nuevos por esa llamada del Señor. Siempre necesitamos como esa novedad interior de recibir de buena manera todo lo que viene de Dios. Bueno, pensaba yo, en este retiro, para nuestro examen, ¿nosotros qué queremos? ¿Ayunar o estar de fiesta? Porque, repito, ya lo he dicho antes, pero a veces nos podemos encontrar vacíos, sin frutos de apostolado, con pocas vocaciones, por ejemplo, ayunando. O podemos encontrarnos sin frutos de vida interior. Nos parece que nuestra oración, pues que no sé, tal. O a veces, aunque estamos llenos de hambre de santidad, Señor, me decía el otro día una persona, ¿no? Señor, hazme santa ya, ¿no? Que era su oración. Bueno, pues muy bien. Pues tenemos esos deseos de santidad, pero no tenemos las virtudes. Y tenemos, en cambio, Señor, muchas miserias. Y esto es esto es como los fariseos están ayunando para traer a Dios, pero no tienen a Dios. Están muriendo, deseando. Y lo que tú nos dices es que si conectamos como Samuel contigo, de verdad, si estamos unidos a ti, en tu compañía permanentemente, y a eso se dirigen las prácticas de piedad que tenemos la costumbre de hacer. El rato de oración, la misa, el examen de conciencia, las pequeñas mortificaciones, la presencia de Dios habitual, las calculatorias, todo se dirige a eso. Si estamos entonces unidos a ti en tu compañía permanente, pues nuestra vida se llenará de esa fecundidad maravillosa que tú quieres y a nosotros nos encanta, claro, porque ¿para qué ayunar si se puede estar de fiesta y no engordar, no? O sea, no tiene sentido. Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayudar. Por eso, vamos a repasar cómo estamos convirtiendo cada norma de piedad en una ocasión de verdad de enchufarnos a Dios, de abandonarnos en sus manos, de cultivar la amistad contigo, Señor. Como decía en una ocasión el padre, ¿no?, don Fernando Cáriz, que las normas no son cosas que hay que hacer, las normas del plan de vida, cosas que hay que hacer para tenerlas ya hechas y dedicarnos a otras cosas, sino que son cosas, no son cosas ni siquiera, son encuentros con nuestro Señor Jesucristo que nos permiten transformar todo nuestro día en aquello que añoramos. Vivir del modo que deseamos vivir. No solamente eso, sino vivir con mayúsculas sobrenaturalmente la vida de hijos de Dios, de hijas de Dios. San Juan Crisóstomo, en una homilía sobre la oración, dice una cosa muy bonita. Dice, así como los ojos del cuerpo se iluminan cuando contemplan la luz, así también el alma, dirigida hacia Dios, se ilumina con su inefable luz. Una plegaria, por supuesto, que no sea de rutina, sino hecha de corazón, que no esté limitada a un tiempo concreto o a unas a unas horas determinadas, sino que se prolongue día y noche sin interrupción. Conviene, en efecto, que levemos la mente a Dios no solo cuando nos dedicamos expresamente a la oración, sino también cuando atendamos a otras ocupaciones, como el cuidado de los pobres o las útiles tareas de la munificencia.
Pues nosotros, el cuidado de nuestra familia, las cosas de la casa, nuestro trabajo profesional, la diversión, las relaciones sociales, lo que... De modo que todas nuestras obras, como si estuvieran condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en un alimento dulcísimo para el Señor y para nosotros, Señor. De modo que se cumpla esto que hemos dicho. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Bueno, ¿quién no le gustaría vivir así? Con un poder que no viene de nosotros, viene de Dios, pero, ¿no? Como los santos que rezan por tal, pum, 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 van como pasando cosas, cayendo, ¿no? Sigo leyendo a San Juan Crisóstomo. Pues la oración se presenta ante Dios como venerable intermediaria. Alegra nuestro espíritu y tranquiliza sus afectos. Entonces vuelve a insistir en la idea del principio. Me estoy refiriendo a la oración de verdad, no a las simples palabras. La oración que es un deseo de Dios. Señor, ¿no? ¿Cómo te deseamos? Señor, me gustaría ser alma de oración de verdad. Me gustaría abandonar todas estas chapucillas que se han ido metiendo a veces en mi vida, pues en esto, en lo de más allá, en aquí, allá, tal cual, y cambiar, ¿no? Y realmente, ¿por qué soy tan... ¿por qué somos tan tontos que nos vamos olvidando, ¿no? Si con lo bien que se está con el Señor, cuando realmente entre tú y yo no hay ninguna falta voluntaria de generosidad, de amor, sino que es todo pasión, entrega, con nuestras miserias, sí, pero nuestras debilidades, pero no hay nada que nosotros no podamos hacer y que no hagamos por estar cerca de ti. Luchamos en la presencia de Dios, luchamos en esto, el tiempo de la noche, la acción de gracias es lo mejor, y aquello de no es y tal, y cual, pum, tal. Cuando estamos así, es que estamos, lo que dice San Juan Crisóstomo, ¿no? Alegres de espíritu, tranquilos en nuestros afectos, etcétera, etcétera. Pero claro, es la oración de verdad, que es un deseo de Dios, un deseo eficaz. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar en un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Cuando en el tejido de nuestra vida hay un roto, hay que volver al paño original. Es decir, al comienzo de nuestra vocación, a ese amor tuyo por mí, Señor, al que yo me entregué alegremente. He contado, creo que es una cosa que cuento muchísimas veces porque me impresionó, estaba recién ordenado, llevaba un mes de cura o una cosa así, y entonces fui a un centro de la obra y prediqué una meditación, y una de las cosas que decía me refería a una fotografía, no sé si lo he contado ya aquí, espero que no, pero bueno, a una fotografía donde se ve varias numerarias auxiliares, una de ellas riéndose mucho con nuestro Padre en medio, que también se está riendo mucho, lo habéis visto seguro, es una foto mítica, ¿no? Y entonces yo daba la meditación con esa foto, explicando la cara que tenía la gente y la mirada de nuestro Padre y tal. Y entonces, cuando terminé, vino una a hablar conmigo, que tenía pues 80 y tantos años, y me dijo, yo soy una que sale en esa foto, la que está detrás y tal. ¿Y sabe lo que había pasado? Pues que habíamos comentado esta expresión, la numeraria auxiliar, nuestro Padre se había reído, bueno, me contó toda la historia. Y entonces me dijo, ya que está usted aquí, le veo tan nuevo, le voy a contar una cosa por si le sirve. Y entonces dice, mire, yo cuando vine a la obra por el amor de Jesucristo y todo eso, me dijo, estábamos en Granada. Y entonces, pero luego, pues claro, siempre he trabajado en administraciones, es decir, en el cuidado material de los centros de la obra, en varios continentes. He ido a empezar en varios países, me ha mandado nuestro Padre, y siempre, como hay tantas cosas que hacer, he ido corriendo siempre de un sitio a otro, corriendo. Y claro, ya cuando me han jubilado, me he venido de vuelta a mi tierra, Granada, y ahora que tengo 80 y tantos años, y ahora estoy en una época en la que estoy volviendo al principio, a lo esencial, porque me he dado cuenta de que he corrido demasiado, pero me he olvidado de lo importante, que era el amor de Jesucristo. Cultivar el amor con Cristo, que es lo que me trajo a mí a la obra. Y ahora me estoy esforzando en eso.
Bueno, por supuesto, era una mujer mucho más santa que yo, ¿no? Pero no era verdad, quiero decir, no, era verdad, porque ella lo contaba así, ¿no? Pero Señor, a lo mejor no hace falta llegar a los 80 y tantos, ¿no? Para decir, ojo, no me distraiga yo de lo esencial, ¿no? No me desenchufe de nuestro Señor Jesucristo y me quede sin electricidad. Me he perdido. Bueno, nuestra vida fue renovada con el encuentro con el Señor y los remiendos no pueden ser sino de ese mismo paño. Encuentros amorosos con Cristo. Para eso es cada norma del plan de vida. Los remedios de nuestra vida no son remedios humanos, puramente humanos, aunque, en fin, el trato con Cristo es una cosa humana, ¿no? Pero no son remedios psicológicos, cambios de circunstancias, cambios de encargo de trabajo. No, todo eso no funciona. Lo que nos ayuda es volvernos a encontrar con Cristo. Ese es el remedio, el paño, ¿no? El paño nuevo. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Y el vino nuevo, pienso, Señor, que es pues el amor de Dios, la gracia, que exige de nosotros, para ser derramada en nuestros corazones, pues una disposición renovada de acogerla con alegría y con la novedad de la primera vez. Eso es tener un odre nuevo, tener un corazón nuevo, lleno de agradecimiento, sin rutinas, porque el acostumbramiento, la rutina, es lo que endurece, lo que acartona, lo que hace viejo el odre de nuestra alma y que no, incapaz de contener el vino bueno de la gracia. Por eso, otro punto de esta meditación sería como intentar... Hay un gesto que a mí me hace mucha gracia. ¿Habéis visto los perros cuando se sacuden el agua? Hacen, ¿no? Y salen, pero es impresionante, porque cuando son perros muy peludos tienen una técnica tan depurada que es que se convierten como en una especie de aspersor, ¿no? Alrededor, que es impresionante y realmente se secan mucho, ¿no? Bueno, pues nosotros tendríamos que hacer ese mismo gesto. Siempre que lo veo me recuerda a lo de la tibieza, ¿no? Sacudirnos la tibieza, ¿no? El acostumbramiento, las rutinas, lo que hace viejo nuestra alma. No sé si habéis visto, seguramente sí, desgraciadamente, ¿no? Algún matrimonio en el que él y ella, aquellos dos que los conocimos a lo mejor de novios, que se querían un montón, pues van cada uno a su bola. Hacen las cosas que hacían antes, pero cada uno por su cuenta, casi, es más, se agreden uno al otro porque quieren hacer cosas distintas y el otro, y aquello que al principio era como una disculpa para quererse más y para pasar la vida juntas, se convierte en algo de discusión, ¿no? Y dan ganas como de decirles, no, pero volver al primer amor, cuando estabais tan felices, que se vuelva a producir el milagro. Aquello que decía el Papa Benedicto XVI, Europa, vuelve a tu primer amor, ¿no? Como dice, ¿pero qué estás haciendo? Pues a veces, Señor, nos hace falta a nosotros algo así también. Hay una novela de Evelyn Waugh, que seguramente habrás leído, El retorno a Brideshead, ¿no? Que es impresionante. Bueno, es una novela, bueno, ya la habrás leído. Entonces, hay un momento en que el protagonista está refiriéndose al amor con el ejército, al amor porque entró en un ejército lleno de tal, cual la guerra, en fin, tal, ¿no? Y entonces explica, pero ya van siendo desmovilizados y dice, aquí murió mi último amor, que se refiere al amor por el ejército. Mientras esperaba en la oscuridad, me horrorizó percatarme de que algo dentro de mí había muerto silenciosamente tras un largo periodo de deterioro. Y me sentí como el marido que, después de 4 años de matrimonio, se da cuenta de repente de que ya no siente deseo, ternura ni aprecio por la mujer que una vez amó. Ningún placer en su compañía, ningún interés en gustarle, ninguna curiosidad por nada que ella pudiera hacer, decir o pensar. Ninguna esperanza de que las cosas se arreglen
ningún sentimiento de culpa por el desastre. Es como una descripción genial del desencanto. Yo conocí todo esto, el triste compás de la desilusión marital. Todo eso lo habíamos pasado juntos el ejército y yo. Podemos pensar, la obra y yo, la iglesia y yo, las de casa y yo. Desde los primeros galanteos intempestivos hasta ahora, cuando ya no nos quedaban más que los fríos lazos de la ley. Me ha tocado vivir con estas y aquí estoy. Soy tal y aquí estoy. El deber y la costumbre. Yo había representado todas las escenas del drama conyugal. Había visto cómo las primeras rencillas se hacían cada vez más frecuentes, cómo las lágrimas afectaban menos, cómo las reconciliaciones eran menos dulces, hasta que todo ello engendraba un sentimiento de despego y de crítica e indiferencia y la creciente convicción de que culpable no era yo, sino la amada. Esto es lo clave, claro. Percibía las discordancias de su voz y aprendí a escucharlas con recelo. Empezamos a predisponernos en contra, ¿no? Capté la incomprensión tajante y resentida que se leía en sus ojos y el rictus obstinado y egoísta de la comisura de sus labios. Es un maestro, ¿verdad? Le conocí de la misma manera que se conoce a la mujer con la que se ha compartido la casa, un día sí y otro también, durante 3 años y medio. Conocí sus hábitos de desaliño, descubrí lo rutinario y mecánico de sus encantos, sus celos y su egoísmo. El encantamiento había terminado y ahora la veía como una antipática desconocida con la que me había unido indisolublemente en un momento de locura. Es trágico, pero que es tan real, Señor, esto. Nos pasa a nosotros, a los hombres, en tantos momentos, ¿no?, de nuestra vida, no solamente, ya digo, en el matrimonio, sino pues eso, en la historia de nuestra vocación, en la historia de tal sitio, el lugar, en todo, ¿no? Señor, que no me acostumbre a lo mucho que me das cada día, que no me queje, que no me acartone, que no busque mi comodidad, mi seguridad, que mantenga vivo el afán de servir, de sufrir con una sonrisa los alfilerazos de la jornada, alegre de poderte ofrecer esas cosas, de ser el último en todo y el primero en el amor, como decía San José María. Señor, conviérteme, renóvame por dentro, porque la culpa no es de la otra, sino mía. Porque quizás me he descuidado un poco, he dejado de mover aquel músculo, aquella articulación, y he cogido como un poco de artrosis espiritual y ahora cuando estiro el brazo me duele. Y no quiero hacer mi odre, mi corazón no se puede hacer viejo, porque entonces es incapaz de contener el vino nuevo de la gracia de Dios. Y es imposible que me enchufe a ti, y es imposible que no ayune. Si es que está todo unido. Vamos a pedírselo a nuestra Madre la Virgen. En una ocasión escribía don Álvaro, ¿no?, en una de sus cartas sobre la Virgen, decía: mira a Cristo en la cruz, mira a Santa María junto a la cruz. Ante su mirada se abre en cauce, con seguridad pasmosa, la traición, la burla, los insultos. Pero Cristo, y secundando esa acción redentora, María, siguen fuertes, perseverantes, llenos de paz, con optimismo en el dolor, cumpliendo la misión que la Trinidad les ha confiado. Es un aldabonazo para cada uno de nosotros, recordándonos que a la hora del dolor, de la fatiga y de la contradicción más horrenda, Cristo, y tú y yo hemos de ser otros Cristos, da cumplimiento a su misión, llegando, como nos decía nuestro Padre, hasta la última gota de su sangre, hasta el último aliento de su vida. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a vivir de este mismo modo. Y vamos a terminar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.